psicóloga clínica y directora de proyectos psicológicos del Centro Resurgere. Estamos aquí nuevamente en un episodio nuevo de Escuela para Padres del proyecto Jugar de un Solo Corazón. Hoy vamos a ver un tema muy especial que es sobre la adolescencia todavía entre los 12 y 17 años. Hoy vamos a tratar el módulo relacional y vamos a tratar el tema del consejo y apoyo que necesitan los adolescentes en sus problemáticas en estas edades tan importantes como los 12 y los 17. Para esto hemos invitado a un terapeuta del centro, Eddie de la Torre, que nos acompaña en estos temas y que ha tratado este tipo de problemáticas. Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcia? Un gusto también poder estar nuevamente aquí. Eh, Como todas las sesiones, vamos a empezar con un pequeño ejercicio para ubicarnos, para concentrarnos. Donde estén, sería bueno que vayan a un sitio un poquito más tranquilo. Si están en su casa, qué bueno, o si están en un sitio tal vez con mucha bulla, sería bueno que busquen un sitio un poco más tranquilo. Y de pie o sentados van a tratar de relajarse un poco, aflojar los hombros y vamos a respirar. Respirar siempre nos ayuda a estar más concentrados. Y vamos a hacerlo moviendo los brazos. Entonces, en la posición que estemos, tratemos de inhalar alzando los brazos despacio. Incluso si podemos cerramos los ojos e exhalamos por la boca bajando los brazos. Volvemos a repetir despacio y volvemos a bajar los brazos. Hacemos una vez más y volvemos a bajar los brazos. Entonces con eso podemos empezar ya. Muchas gracias, Eddie. Bueno, hemos conversado en otros episodios sobre los desafíos que implica esta etapa de la adolescencia, esta etapa tan grande de vulnerabilidad, de confusión, de inconsciencia y de muchos peligros, en la cual los padres y los acompañantes tenemos que estar muy pendientes de cómo manejarnos como padres en esta etapa. Muchos de estos cambios que son propios de la edad, crisis de identidad, embarazo en la adolescencia, depresiones, dificultades académicas, y detección temprana de problemas psicológicos. Todas estas son cosas graves que, o mejor dicho, se pueden convertir en cosas graves siendo la adolescencia una etapa normal del desarrollo que implica cambios importantes, pero para que no se conviertan en cosas graves, sí es importante el consejo oportuno, el apoyo efectivo a los adolescentes. Quisiera que nos hablaras un poco cómo ves tú todo esto. Sí, realmente, como tú dices, la etapa adolescente es una etapa súper importante en el desarrollo humano. Hay bastantes cambios a niveles físicos, emocionales, psicológicos, es decir, justamente hasta la palabra lo define, ¿no? Adolescente, adolece, falta algo que está en desarrollo. Todo este cambio obviamente genera conflictos, eh, genera dudas, genera angustias. El niño va creciendo y obviamente empieza a verse distinto. Y ahí es importante que los padres sepan acompañar al chico. Es fundamental que los padres, que a veces los adultos nos olvidamos que también pasamos por esa etapa, eh, traten de acoger y de ir entendiendo al chico en lo que va viviendo, al chico, a la chica en sus propios procesos. Realmente es importante tener mayor sensibilidad, tener cuidado cómo se trata a los chicos en esta etapa. No es eh, a muchos, dependiendo la persona, puede causarles más conflictos algo, una cosa que otra. Por ejemplo, el tema del cuerpo, hay chicos que a lo mejor eso no les conflictúa, pero hay otros que sí. Y un mal comentario, incluso hecho en broma, puede afectar gravemente, ¿no? Por ejemplo, temas como la bulimia o la anorexia.
a veces pueden detonarse porque el papá o la mamá le dijeron, sobre todo a las chicas les pasa esto, pero también a los varones, que estás muy gorda o si sigues comiendo no te va a quedar la ropa. Comentarios de ese estilo, ¿no? Que parecen simples, parece que quieren ayudar, pero no llegan a percibir la realidad que está viviendo ese chico o esa chica. Y en ese sentido los padres tienen que estar mucho más atentos a cómo se va desarrollando el muchacho. Sí, definitivamente es así. Hablemos sobre la crisis de identidad. Esto es algo que siempre hemos escuchado y definitivamente es algo que pasa por el puber y el adolescente. ¿Qué nos podrías decir con respecto a esto? ¿Por qué es tan esencial abordar este tema, especialmente en estos tiempos? Sí. A ver, sí, la parte, la edad adolescente al tener tantos cambios, eh, pues hay una crisis de identidad, es decir, el adolescente quiere saber quién es, no sabe quién es, los mismos cambios, las mismas circunstancias, el no entender también lo que le pasa. Todo esto va generando una crisis de identidad. Y es importante porque esto va a influir en las decisiones y en el bienestar mismo del adolescente en el futuro. Eh, lo que aquí se genere le va a determinar lo que sea incluso de adulto. Y aquí los padres juegan un papel muy importante porque hay que crear un ambiente donde el adolescente se sienta seguro, donde pueda explorar, donde pueda hablar, donde pueda expresarse todas sus inquietudes, todo lo que le está pasando, todo lo que está viviendo, para que, orientado por los padres, obviamente de buena manera, el chico pueda ir fomentando una personalidad segura, una personalidad coherente. Recién se está formando la personalidad en esta edad, todavía no está formada. Y hay que tener mucho cuidado con algo que hoy en día se ve mucho, que son las ideologías, que muchas veces no son verdades, son justamente ideologías, que a veces los adolescentes las toman y se estructuran desde esa ideología cuando muchas son falsas o engañan al adolescente. Y eso hay que tener mucho cuidado porque eh, en esta etapa uno como que quiere pertenecer a algo, como que quiere ser parte de algo, y ahí vienen los famosos ídolos, ¿no? Los músicos, cantantes, actores. Y penosamente hoy en día, justamente todo este tipo de personas ya no solo se dedican a su arte, sino que realmente opinan de muchas cosas y no necesariamente sus opiniones o su vida o o lo que promocionan son valores reales o verdaderos o cosas donde el adolescente se pueda sostener. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, sí, y eso que me estás hablando de los influencers y Ujú. de todas estas Cierto. cosas que vemos hoy en día, y te hace mucho más complicado esta crisis de identidad, porque también puede ocurrir que problemas no resueltos de un adolescente que pueden acarrear desde que son más pequeños o que pueden presentarse en la misma adolescencia, los hacen mucho más vulnerables a lo que acabas de mencionar, a buscar ídolos que realmente lo único que hacen es suplir un vacío o una forma de identificar o de aliviar un dolor. Y cuando hay estos influencers que pueden causar tanta y tanta confusión, a veces uno oye tantas cosas hasta graciosas de los influencers adolescentes, que en el fondo también son adolescentes confundidos, y eso lo ves en sus mismos discursos, o hoy por hoy que hablan tanto de que yo soy, qué sé yo, en el montón de denominaciones que hay frente a la identidad de cada uno. Dice yo soy gay, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy astronauta, yo soy pollo, yo soy dinosaurio, este tipo de cosas. Y resulta que el mismo influencer se empareja con una chica o un chico que son sus pares, o el chico se empareja con la chica, pero resulta que el uno dice que es astronauta y el otro dice que es bipolar y el otro dice que es otra cosa, y en el fondo tú ves un chico y una chica igual, pero llenos de confusiones. O sea, este tipo de cosas que se dan que son tremendas y que los chicos siguen si no tienen una buena orientación
o un sano consejo. Entonces, hablábamos en otros episodios de la importancia de los padres de seguir a sus hijos, de acompañar a sus hijos, de estar metidos en el mundo de sus hijos, de actualizarse si es necesario en tecnología o en lo que fuere para realmente tener ese acompañamiento y poder ser luz en un momento determinado y decir no, y con argumentos, porque los chicos hoy necesitan argumentos de verdad, no dejarse confundir, ¿no? Vivimos en este ambiente y como padres debemos estar preparados para todo, sin duda. Así Hay es. tantas problemáticas de los adolescentes que, por ejemplo, una problemática común que quisiera preguntarte es sobre el embarazo adolescente. ¿Qué tendrías que decirnos al respecto? Sí, en todo lo que estabas diciendo, esto también se ha vuelto un problema cada vez mayor. En esa confusión que viven los chicos, también este tema que no es que es un problema reciente, es un problema que ha habido desde mucho tiempo atrás, pero ahora se ha agudizado. Eh, es un tema que tiene muchas implicaciones realmente emocionales y prácticas, es decir, del día a día. Y es un tema que se lo aborda a veces de una manera muy ligera, sin tomar en cuenta lo que vive, sobre todo la chica, ¿no? Porque, si bien es cierto, también tiene que involucrarse al varón, al chico. Normal, bueno, penosamente también hay realidades de abusos de personas mayores y todo eso. Claro, este es un tema un poco muy, más bien dicho, es un tema amplio y que se necesita debatir, se necesita hablar. Pero lo importante, lo trascendente y en lo que estamos ahora en tema de la escuela para padres es que los padres acompañen a la chica en especial y al chico también que estén en esta situación. Es decir, que no se sientan solos, que se sientan respaldados, que no hay un buscar un culpable, porque a veces en este tipo de situaciones también es buscar a ver quién tuvo la culpa, incluso mamá, papá o el mismo chico o la chica. Y si bien es cierto, es algo que no se manejó bien por un montón de cosas, factores, lo importante es que el chico se sienta acompañado. Eso creo que es fundamental que los padres entiendan que una situación así no es fácil, eh, y menos cuando la persona se siente sola. Cuando hay soledad, cuando hay culpabilidad, cuando hay miedos, todo eso más bien y en un ambiente confuso, en la edad misma que están, puede hacer que el adolescente tome una mala decisión sobre esta situación. Obviamente es algo que cambia la vida. Y es algo que hoy por hoy se ven desde muchas aristas y, y no se llega a ver lo que realmente causa, eh, por ejemplo, una decisión de tal vez terminar en aborto o no. Eso es un tema que, claro, en este podcast no da para hablar del tema, pero la cosa no es así de simple. Y lo principal es que los papás acompañen, como tú decías, que estén metidos en la vida. Lo ideal es que no pase, lo ideal es que se prevenga, pero, y sobre todo pasa en esta realidad cuando los papás no están al tanto de la vida de los chicos, ¿no? Eh, y si llega a pasar, aunque el papá esté presente, la mamá presente, es importante que los papás acompañen a esta realidad que, como digo, hay muchas cosas que tomar en cuenta y, y que tiene que ver con muchos aspectos de la misma persona. Entonces, no es tan simple como decir sí o no, o esto sí o esto no. Y sobre todo hay un principio esencial que uno debe mantener, ¿no? Eh, y un tema que debe informarse, porque hoy hay mucha cosa, como en muchos temas, mucha desinformación, mucha parcialidad, mucha ideologización, no se ve las cosas con manera objetiva y, y eso, claro, a la larga causa mucho daño y no resuelve el problema de raíz. Eh, y eso es algo que, claro, como digo, es mucho más amplio, pero esencialmente los padres, por ejemplo, informarse de estos temas, acompañar a los chicos. Eh, Hace poco veía una serie que me impactó de una mujer que odiaba a su hermano, pero lo odiaba de verdad. O sea, era una cosa.
Uno dice, algo le pasó porque ¿cómo es que puede odiar a alguien si es su familia, ¿no? Y claro, en la serie, adelantándose, se veía que esta chica pues se embaraza del novio, era una niña adolescente, y le pidió ayuda al hermano para ir a abortar. Claro, en Estados Unidos esos temas pues tiene otra, no voy a meterme en ese tema, sino que, ¿qué pasó? Que fue a un sitio donde le dijeron que, ok, sí le podían abortar así, pero le iban a sacar el útero, o sea, la condición para abortar era que le sacaban el útero. El hermano no le contó esto a la chica accedió y después se enteró que le habían sacado el útero. Y obviamente no podía tener hijos. Entonces esta mujer vivía con una frustración terrible y obviamente detestaba a su hermano por lo que le hizo. Justamente una chica asustada que no fue donde sus padres, que acudió al hermano pensando que le podía ayudar y esa mala decisión sin informarle todo lo que podía pasar, pues la marcó de por vida. Y esas cosas a veces no se piensan, no se ven. Y como digo, lo principal es que los papás estén presentes para que si llega a pasar, la chica pueda contar con ellos, pueda confiar en ellos. Sobre todo la chica, porque normalmente es la que más sufre esta situación. Claro, y una cosa también importante es mirar la vida con mayor trascendencia, que de hecho también hemos hablado en los diferentes episodios, y de enseñarles a los hijos a tener metas trascendentes, a tener un sentido en su vida. Y eso parte del hogar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se mira la vida con trascendencia, pues un problema que puedes tener en la adolescencia, por grave que sea, por grande que sea, que puedes pensar que te destruye la vida, como puede ser un embarazo adolescente, no necesariamente significará lo mismo 20 años después, porque la vida es así, o sea, la vida es dinámica, no te puedes quedar en un momento de tu vida o en un momento difícil que tienes que, como bien dices, aprender a manejar el momento con las mejores decisiones, tratando de no equivocarte porque se trata de un momento trascendente que, como bien decías, va a cambiar tu vida. El pensar que la situación que yo vivo hoy día no significará lo mismo de aquí a 5 años o de aquí a 10 años. Es una perspectiva que puede hacerte ver todo diferente. Y son cosas importantes, o sea, tomar buenas decisiones precisamente para que no haya heridas posteriores o cosas de las que te arrepientas y que pueden marcar definitivamente tu vida, puedes prevenirlas si en ese momento miras, bueno, de aquí a 10 años, ¿qué significa esto para mí? O de aquí a 20 años. Y te encuentras con sorpresas que no te imaginabas, y de eso hay muchos testimonios, hasta de grandes artistas, de que mi mamá me quiso abortar y no me abortó, y hoy día es Andrea Bocelli, por ejemplo. Ujú. O cosas por el estilo que se dan, son circunstancias y todo se debe basar igual en este sentido de trascendencia. O sea, hay en nosotros inevitablemente un sistema básico de creencias, sean cuales fueren, pero estas creencias de alguna manera también orientan tu vida y más bien hay que detenerse a pensar con trascendencia antes de que pensar en la inmediatez de un problema que te pueda meter en problemas mayores. Hay este tema, por ejemplo, de el síndrome del soldado, suponte, que vienen de la guerra y vienen con una cantidad de traumas, pero en la inmediatez del problema, en el resolver rápidamente el problema, en el volver a su casa y reprimir todo lo que se vivió como un trauma, porque son problemas, así como esto que hablábamos del embarazo o de lo que puede vivir un soldado en una guerra, no son cualquier problema, es algo que te marca. Entonces, si te marca de alguna manera, sea cual sea la decisión que tú tomas, tienes que trabajar el problema, como bien dices, informarte, saber cómo manejarlo, mirar de aquí al futuro qué va a significar para ti, para tomar decisiones correctas que no te dañen. En este síndrome del soldado, el principal síntoma es este adormecimiento emocional, de que cuando tú resuelves rápido un problema, no te das cuenta de cuánto estás reprimiendo.
y cuánto estás tapando y no confrontas. Cuando precisamente en esa época de tu vida, si fue un error o no fue un error, es mejor confrontar que tratar de destapar o buscar una solución que en ese momento parece fácil. O sea, son cosas que en temas como esto, como bien dices tú, hay mucha polémica al respecto, pero son temas a tomar en cuenta, porque más allá de la polémica o de la ideología o de la creencia, está el hecho de que tu vida no es la misma hoy que lo que va a ser mañana. Y lo que tú puedes decidir frente a eso tiene que tomar en cuenta tu vida misma, porque estás hablando de tu vida o la vida de otros involucrados en el asunto. Entonces, eso también me parece importante. Sí, así es, totalmente. Y hablando de estos temas difíciles de la adolescencia, también un tema que se ha vuelto más frecuente en esta época nuestra es la época de la depresión adolescente. Hablemos un poquito sobre esto, porque también es difícil para manejar muchas veces para los progenitores, para los padres o los cuidadores. Ujú. Sí, obviamente sigue asociado al proceso que viven los chicos, ¿no? Y la depresión tiene varios factores, es decir, no es una cosa que tenga una sola causa. A veces hay causas emocionales, psicológicas, sociales, incluso temas hasta de química cerebral o neuronales, ¿no? El- la misma acción de las neuronas, todo un conjunto de factores hacen que estos cambios pueden llevar al chico a deprimirse. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces el mismo hecho de confundir como que es adolescente ya se le va a pasar, no hay que hacer caso, y no se puede estar viendo algo que realmente el chico está viviendo o está desarrollando. Es decir, los adolescentes eh, pueden llegar a deprimirse y esa es una realidad. Que las razones tal vez para un adulto no sean de peso, eso no significa que no esté pasando. Y a veces uno minimiza esas realidades. Por eso es importante estar atentos, más allá de los cambios propios que va teniendo la persona, estar atento a señales como cuando están muy callados, cuando cambian de ánimo, cuando se aíslan, cuando es como que se van apagando. O sea, son señales que más allá de cómo sea el adolescente o cómo se esté formando los conflictos, perdón, o los conflictos normales que tenga, hay señales que uno debe estar atento. No son cualquier cosa. Y atendidos a tiempo se resuelven a tiempo también, ¿no? Y yo creo que es algo importante que se aprenda a lidiar con esto y que en la casa hay un ambiente de apoyo. También uno tiene que ver en los papás qué ambiente le están dando al chico, porque a veces se acusa al chico de que lo que vive o la tristeza o la depresión que vive es por culpa de él, cuando probablemente lo que se vive en la casa eh, también es una de las causas que, al- que le lleva al adolescente a tener esta actitud o este camino que a veces termina trágicamente, ¿no? Sí, mencionas el suicidio, creo en eso. Ujú. Y sí, el suicidio muchas veces también la depresión puede ser, o sea, los diferentes conflictos no manejados pueden llevar a una depresión que puede concluir en suicidio, sobre todo en esa etapa de tanta vulnerabilidad donde se pueden tomar acciones impulsivas, por ejemplo. ¿Qué nos dirías? Vamos a tocar el tema del suicidio en otros podcasts, pero ¿qué nos podrías decir un poquito al respecto? Bueno, lo interesante es que, por ejemplo, en el Ecuador, es, hay una estadística que uno sí le llama la atención en este grupo de edad de 12 a 17, y es que del total de suicidios que se dan en el Ecuador, alrededor del 15% son adolescentes en estas edades. O sea, no es menor el porcentaje, o sea, es una realidad que sí hay que tomar muy en cuenta y que con la realidad es que tú misma decías de las redes sociales, de todo lo que, de las confusiones que hoy se vive, de la crisis de identidad que cada vez es más profunda, todo eso alimenta esto que lleva a los adolescentes a deprimirse y tal vez optar por el suicidio.
Y aquí ni siquiera se cuenta los intentos, ¿no? Que eso sería una cifra todavía Mayor. mayor y más alarmante. Entonces, sí es importante tomar en cuenta los ya cuando el adolescente empieza a tener pensamientos o a decir que quiere quitarse la vida o que esta vida no vale nada, ya no quiero vivir, o sea, pueden, a veces los adultos, como le decía anteriormente, piensan que es una exageración o es solo algo que se les va a pasar, pero hay que estar atentos porque a veces en esos descuidos es donde uno no ve lo que le está pasando al chico. Y justamente a veces por no darle valor, el mismo chico no habla del asunto. Puede haber un bullying, decepciones amorosas, el ciberacoso, con todo este tema de las redes es penoso y además que en esa franja de edad pues los chicos ya tienen acceso a las redes, ¿no? No deberían, pero lo tienen. Y claro, si a un adulto que se supone que ya tiene el carácter formado, que tiene una personalidad clara, le afecta lo que ve en redes, pues no se diga a un muchacho que está en desarrollo de su propia personalidad, ¿no? O que puede traer muchas trampas por ingenuidad o Ujú, por inocencia frente a tantas cosas que se escuchan, ¿no? En redes. ujú, Sí, hoy por hoy los padres tienen que tener un cuidado mayor, una vigilancia mayor en cuanto a los hijos adolescentes y las redes. Y sí, hay que hacerlo porque cada vez más va aumentando el porcentaje de problemas fuertes y graves que se dan en la adolescencia con respecto a las redes. Y a uno le van llegando dentro de la profesión también más y más problemas al respecto. Y ujú. antes no escuchabas tanto como va pasando el tiempo, se va haciendo algo mucho más fuerte. Hablemos un poquito también de otro ambiente importante en los adolescentes que es la parte escolar, la escolaridad, los problemas que se dan por la escolaridad. ¿Qué podríamos mencionar con respecto a esto? Sí, es importante porque no solo es el tema académico que de por sí está, sino todo el ambiente, ¿no? Normalmente los adolescentes se desarrollan en sus ámbitos escolares, ahí están sus amigos, ahí está su realidad. Y también en el entorno académico hay un factor que a veces los papás, sin querer hacer daño, obviamente, pero ejercen mucha presión sobre el adolescente. Presión en las notas, presión en el rendimiento, presión de cómo deben ser. Y todo esto dependiendo, ¿no? De las circunstancias del colegio, lo que sea. Pero claro, eso puede ir generando en el adolescente demasiada presión que le lleve, por ejemplo, a depresiones, a estar mal, a sentir que no vale, que no puede. Eh, si bien es cierto en las edades de escolares de menos de la escuela, de menos de 12 años, pues sí, hay problemas de estudios y todo, pero es como que el chico no empata con eso, no es que está tan preocupado. Pero ya en la adolescencia, este sentimiento de no poder, de que no da la talla, de no rendir, y si eso lo alimenta el papá, es peor. También los profesores, es decir, el ambiente escolar puede ser muy positivo si se maneja bien, pero si no, al adolescente le puede ser una gran carga que incluso le lleve a depresiones, con lo que estábamos hablando, o, o a momentos donde justamente al no ver la realidad, detonen en otras cosas. Hay que fomentar una relación saludable de los papás con el tema escolar. Es decir, hay una realidad que uno la escucha y la ve comúnmente, de que la percepción de que un hijo es querido porque es bueno estudiante o sale adelante en los estudios. Entonces, como que el valor del hijo es qué tan capaz es de tener buenas notas. Eso es muy común. Y eso obviamente genera muchas cosas en el adolescente. Y en eso los papás deben manejarlo bien. Es decir, es bueno impulsar a los chicos a que estudien, que sean responsables, que cumplan sus obligaciones, que, que aprendan, que aprovechen también la educación. eh, pero otra cosa es ponerles a ellos como que esa presión excesiva en algo que a la final eh, hasta les puede
llegar a fastidiar. Yo me acuerdo, ha habido compañeros en la adolescencia que eran muy buenos, pero una vez que terminaron el colegio no quisieron saber de estudiar un año o dos. Entonces, claro, es como que se llegaron a hastiar y eran muy buenos, eso digo, o sea, tenían muy buenas notas, eran excelentes, pero sí me llamó la atención. Y a veces pasa y pasa bastante seguido. Entonces, en esa situación es un factor añadido a todo lo que vive también el adolescente en eso, con los compañeros, con los grupos sociales, con el tema de que ya hablamos anteriormente. Entonces, es en ese tema hay que estar también, tener mucho cuidado y dejarse apoyar también. Claro, es un poco contrario a cosas que hemos también hablado de que al hijo desde pequeñito y en la adolescencia hay que dejarles bien sembrada la premisa de que tu amor es incondicional. Ujú. Como padre, como cuidador, tu amor es incondicional. Y en todo lo que tú mencionas es más bien como te amo mientras tienes las mejores notas, es como lo recibe, lo percibe el adolescente y puede causarle no solamente problemas o depresiones, sino también una baja de autoestima Así es. completamente y se vuelven problemas que generan otros problemas. Entonces sí, hay que tener muchísimo cuidado con esto y además de lo que tú dices en la escolaridad también hay esta presión de encajar con el medio y que no sean aceptados por los amigos, de recibir rechazo, porque es diferente o porque no es aceptado en su ideología o por cualquier X cosa, que también nos enfrentamos a problemas mucho más grandes con respecto al bullying, ¿no? Ujú. Que también puede llevar a estas depresiones y todas estas cosas. Por eso la escolaridad es un tema que los padres, como bien dices, tienen que estar vigilantes. Ahora, hablemos un poquito también sobre los problemas psicológicos en los adolescentes. Ujú. ¿Por qué es importante abordar estos problemas a tiempo y quizás cómo los padres pueden identificar? Porque de hecho estaba acordándome que hay padres que han habido casos en que no, ni siquiera piensan que el hijo puede tener una problemática psicológica. Bien puede ser neurológica, de personalidad, de química cerebral, de TDAH o de lo que fuere. Qué sé yo, dislexia, descalculia, tantas cosas que se pueden presentar como problemas psicológicos fuertes en la adolescencia y que los padres al de alguna manera negarlo, no aceptarlo, no verlo, sino tomarlo como a la ligera de decir, no, eso ya va a pasar, no te preocupes, a mí también me pasó, cosas por el estilo, causan más problemas. Entonces sí, sí te quería preguntar un poco sobre esto de los problemas psicológicos en el adolescente. Así es. Es como estamos hablando, es una etapa de desarrollo, es decir, la misma personalidad del chico no está formada, del adolescente todavía no está completa su personalidad. eh, y empieza a presentar rasgos. Entonces, hay que estar atentos porque, como tú dices, esa ceguera o como el no aceptar, no sé, es como instintivo, ¿no? Es que mis hijos no tienen problemas, como que uno no quiere, Un poco narcisista. así es, no quieren ver esa realidad eh, que puede ser por N factores también de los papás, pero más bien uno le hace daño al chico y, y puedes nacer desde, por ejemplo, autismo, el TDAH en inglés creo, el, lo que decías, las dislexias, o sea, hay tantas cosas que no necesariamente son problemas psicológicos, pero afectan la psicología del chico. Conozco un caso de una persona que toda la época pensó que era malísimo para los estudios, que era pésimo y más bien trató de ser como rebelde y claro, no encajaba en la manera de la escuela que tenía que ser, cómo debía portarse, cómo debía actuar, las notas que debía sacar. Y eso le fue generando, claro, una autoestima baja o más bien una percepción de él que no correspondía a la realidad y lo que él tenía era un problema de estos. Cuando él crece y se da cuenta y tiene un hijo, el hijo también lo tiene, pero él, sabiendo lo que él sufrió, le empujó al hijo y aunque el hijo tenía esta condición y esa condición, claro, no es fácil de manejar, porque incluso
hay frustración en los chicos, todavía no saben manejar bien sus emociones o lo que les causa eso. Pero tener un papá que comprendía qué es lo que le pasaba al chico, salió adelante y de hecho él termina su colegio y es uno de los mejores estudiantes, saliendo de un papá que tuvo el mismo problema y salió casi casi que ya porque tocaba se graduó, más o menos. Sí. Pero no es que él era malo o él era tonto o él era, no, simplemente tenía una condición que no se la detectaron a tiempo. Ujú. Y eso puede causar problemas psicológicos, el mismo perfil narcisista pues, se puede ir creando ahí. Y si uno no está atento, se van desarrollando estos perfiles porque falta autoestima, hay dolores que no se tratan, hay sentimientos que los adolescentes no pueden expresar. Entonces, y estos rasgos simplemente se van asentando, 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 asentando y se crean ya perfiles más graves, bipolaridades, trastornos ya más fuertes, que bueno, tú como psicóloga los conoces mejor. Pero si uno simplemente deja pasar, es algo grave que al chico le va a afectar. Eh, Y como todo en la vida, al ser una edad adolescente, si se los trabaja bien, es preferible desde niños, ¿no? Pero ya en la personalidad se nota más, ya en esta etapa se nota más esos rasgos, no tanto de niños. Eh, es una etapa también muy adecuada para que si se está generando un problema o el chico tiene una tendencia a algo que no está bien o una personalidad que le va a hacer sufrir, ya en esta edad también se lo puede trabajar. Entonces los problemas psicológicos, a veces también ahí está este tabú, esta estigma, ¿no? De que si hay problemas psicológicos es malo, está mal, el chico salió mal, como pueden decir. Mejor ni que se enteren que lo llevamos a un psicólogo. Así es, exacto. Cuando más bien es una gran ayuda para que justamente de adulto pueda desarrollarse y también crezca en su propia autoestima, porque eh, también algo importante de la autoestima es aceptarse en toda la realidad que es uno. Y si uno tiene una condición por lo que sea, es importante aprender a aceptarla y manejarla. Y eso empieza por los papás. A veces hay papás que ante la condición de un hijo no la aceptan. El primero que no acepta la condición del hijo es el papá o la mamá. Sí. Y el hijo lo único que hace es, claro, mi mamá no me acepta, mi papá no me acepta, entonces eso genera todavía más problemas. Claro, y es que, como hablábamos hace un ratito, este no aceptar puede ser más bien un problema narcisista. Ujú. Lo que se llama en psicología, una herida narcisista en el corazón de ese papá o de esa mamá. Así es, conozco el caso del que hablas y lo impresionante es que sale con un cuadro de honor. Ujú. Así es. Sí, es increíble, ¿no? La diferencia que marca un padre que acompaña permanentemente a sus hijos aún en tiempos difíciles y cómo puede en problemas psicológicos más bien sacar un rédito positivo más que sea algo completamente negativo. Es importantísimo por todo lo que hemos estado hablando en este momento el poder celebrar los logros en el adolescente, pero en esta etapa de manera particular, ¿cómo piensas tú que podemos celebrar los logros de una manera adecuada en estos años? Así es. Parte del apoyo a los chicos en esta edad es justamente reconocerles esos logros que van teniendo, porque eso les va sentando, les va dando autoestima y seguridad. Y algo, por ejemplo, algo importante es reconocer el esfuerzo, es decir, en estas sociedades muchos nos enfocamos en el resultado. Y de hecho, ¿qué pasa en el colegio? Normalmente el resultado tiene que ser sacar buena nota y a veces lo único que se propicia es hacer trampa o que el chico copie o que de alguna manera haga lo que sea para tener el resultado. Y más bien lo que hay que incentivarles es el esfuerzo, es decir, reconocer que está haciendo un esfuerzo, reconocer que está mejorando. O sea, a veces en este ambiente resultadista no se mira cuánto se está esforzando el chico. Tal vez no saque el 20 o el 10, pero puso su mayor esfuerzo y mejoró su nota, aunque no sea la que se podría esperar la mejor, pero va caminando. También esos pequeños avances que puedan tener, hacerles notar, porque eh, ps-
también estamos en una época donde todo es inmediato, ¿no? Entonces también los chicos quieren todo ya, entonces mejorar ya, hacer las cosas bien ya. Y no, es decir, o sea, poco a poco, has mejorado, date cuenta, reconocerle eso. No hay que necesariamente que sea algo muy grande, sino un pequeño logro que uno lo vea y que le pueda mostrar. También, por ejemplo, elogiar las propias cualidades. En esta época de que están definiéndose, se comparan mucho los adolescentes con los demás en un montón de temas. Y claro, ahí está el trabajo del padre y de la madre de levantarle en sus propias cualidades, en sus propias características, en sus propios dones, que los tienen todos, para que el chico justamente vaya valorándose también. O sea, no esté anhelando o queriendo ser alguien más que no es, o queriendo tener una habilidad que tal vez no la tiene, pero tiene otra. Eso también es bastante importante. Fomentar la autonomía, em, es decir, es importante que cada vez el adolescente se sienta más autónomo, más dueño de su vida. No, no aislado, no que se puede determinar por sí mismo, no, sino que él vaya tomando más decisiones, él sienta que puede hacer las cosas, que no, que vaya desligándose un poco. Eso también le va dando seguridad y esos logros son importantes que se evidencien. También el tiempo de calidad, ahora que se habla tanto del tiempo de calidad, pues es importante en esta época. A veces los adolescentes, y es una realidad, es como que quieren estar más tiempo con sus amigos, estar más en otras cosas que con sus padres. Pero en el fondo no quiere decir que no quieren estar con sus padres. De hecho, muchas heridas de esta época, de esta etapa, es la ausencia de los papás, que incluso a veces no lo manifiestan y sale luego, ya en terapias de adulto. Eh, entonces, darle este tiempo cuando el chico está haciendo algo, cuando estás esforzándose por algo, es importante. O sea, en general, pero es como demostrarle que su esfuerzo también vale la pena dándole ese tiempo. Por ejemplo, ayudándole, poniendo interés en lo que está haciendo, en lo que está logrando. Dar ese tiempo, acompañarlo o ayudarlo incluso en esa actividad. También enseñarle a manejar fracasos. Cuando se celebra algún logro, es bueno también enseñarle que no todo en la vida es logros, ¿no? Y que incluso cuando fracase o no le vaya bien en algo, encaminarlo a que aprenda de ese error. Eh, las historias de muchos hombres de éxito y mujeres de éxito tienen tras de sí muchos fracasos. Y es algo que es bueno enseñarle al chico, a la chica, para que aproveche también esos momentos que se dan en la vida. O sea, fracasar en algo es algo que a todos nos pasa. Y penosamente en este mundo también, en todas estas ideologías, los influencers, todo pareciera que no hay cómo fracasar. Y eso también genera mucho estrés, lleva frustración, lleva depresión. Entonces, aprenderle a ayudar a manejar el fracaso, la frustración. Eh, fomentar la gratitud es importante. Es decir, el adolescente a veces es como que muy egocéntrico y puede tender a pensar que todo lo que hace, todo lo que consigue es por sí mismo. Cuando en realidad hay muchas personas, muchas situaciones que le hayan ayudado a eso y que es bueno que le aprenda a ser grato. Una persona grata vive la vida desde otra óptica y sabe valorar más todavía a los demás. Y esa es una realidad que en el esfuerzo que el chico vaya haciendo es importante que tenga esa gratitud. Eh, también crear el ambiente de apoyo de amigos, familiares, sobre todo en alguna meta, a veces se meten en concursos, entonces que sienta que ese concurso no es que tenga que ganar o si no gana va a estar mal, no sentir el apoyo de todos, más allá de qué es lo que vaya a pasar. Y si logra algo importante o pequeño, o algo que sea significativo, celebrarlo también y dejar que él se involucre en esa celebración, es decir, cómo quisiera celebrar. Y algo importante, y creo que es lo fundamental en todo esto, es hacerlo todo desde la verdad y el amor. Es decir, que el adolescente en esta valorarle siente el amor, lo que decías, ¿no?
que no dude del amor del padre o de la madre, que sienta que verdaderamente es valorado por lo que es y nada más. Y que desde ese amor también se maneje en la verdad, porque tampoco se va a celebrar cualquier cosa o a engañarlo. Y, es decir, hay que celebrar lo que hay que celebrar, pero en la justa medida, es decir, no hacerlo, no hacer algo muy grande lo que no es tan grande, o minimizar algo que sí es grande para el chico, porque en cambio, ya con el tiempo él se va a dar cuenta que a lo mejor sus logros o lo que va haciendo no vale lo que él pensaba. O él cree que hace grandes cosas cuando en realidad lo que está haciendo eh, no es tan como él pensaba. Entonces, es importante que, y hay una tendencia actual a eso, ¿no? Es como que no se valora realmente un logro importante, o sea, no hay que estar en esto de la competencia, pero no se puede tampoco premiar o celebrar cualquier cosa, o darle una dimensión o distorsionar lo que ha logrado. Entonces, en ese sentido, es importante que los padres sean claros en eso. Y que el chico, claro, también sepa tener esta realidad delante. Mientras más verdadera sean sus logros y lo que va consiguiendo y caminando, al futuro él será una persona mucho más segura y más clara de cómo debe ir caminando. Y si comete un error, saber corregirlo. Entonces, eso es fundamental. Al final es tener el apoyo de la gente, que sea un momento de aprendizaje, que se sienta acompañado y sobre todo esto de la verdad y el amor que es tan fundamental para que esos logros, como tú decías, trasciendan también, ¿no? No es que se queden ahí en algo sin valor, sino darle el justo valor que lo vaya construyendo también como persona, ¿no? Que incluso que lo vayan determinando hacia dónde quiere ir en su vida, porque a veces eh, hoy se ven muchos chicos que no tienen idea qué hacer de su vida, no saben qué metas tienen, es como que uno dice, sí acabo, pero es como que ese incentivo o ese no saber qué es lo que valgo o qué no valgo, o para qué soy bueno o para qué no soy bueno, eh, pues le deja al chico en un no saber hacia dónde ir. Mientras que si se apoya correctamente lo que el mismo chico va consiguiendo, va logrando, va construyendo, ese norte es mucho más claro. Claro. También, en lo que mencionaste, me parece muy importante el hecho de que se debe aprovechar el reconocimiento de los logros de los chicos para ir sembrando valores. Y esta es una misión de los padres. Por ejemplo, tú hablabas de la gratitud. Qué importante que es ver la vida con gratitud, o sea, lo bueno de la vida, ver siempre lo bueno de la vida y sentirte grato por eso. Definitivamente eso te va a hacer mucho más humilde, o sea, más vas a estar en una posición de extender la mano para agradecer, pero en una posición de sentir que tienes derecho a todo porque te lo mereces, que sería mucho más orgulloso. Ujú. O sea, siempre hay sembrar valores que es importante, o lo que decías de la verdad y el amor. Qué importante que es enseñarle al adolescente en un momento determinado ser honesto, decir siempre la verdad, hacer las cosas porque las haces radicalmente y las haces con amor por los demás. O sea, todas estas cosas van, como tú dices, sin exagerar un logro que no vale la pena exaltar, porque más que realmente ayudarlo puedes exaltar su orgullo, más que, o su propio individualismo, más que valores que debes sembrar. Esto también me parece muy esencial. Y mientras hablabas me hiciste acuerdo de que ayer escuchaba yo a alguien que me decía, un hombre de derecho, que decía que cuando era adolescente tenía muchas chicas alrededor. Y un día empezó a salir con dos al mismo tiempo, cosas típicas que pueden suceder en la adolescencia, y que su papá se dio cuenta, y que el rato que su papá se dio cuenta, tuvo una conversación con el chico y él le contó como todo orgulloso de que estaba saliendo con dos. Y el papá se puso completamente serio y le enseñó de que eso no puede hacer y de que eso no es honesto y le dio todo el principio como papá al hijo adolescente de que era un acto de deshonestidad, de falta, la verdad. Y, y él contaba ahora que
un hombre hecho y derecho ya con hijos adolescentes también. Y decía, fue suficiente para mí lo que me dijo mi papá, porque estaba tan serio y tan firme en lo que me dijo, que nunca más en la vida. Yo inmediatamente de adolescente pensé, esa no es la forma, ese no es el camino, por más que lo haga todo el mundo a su alrededor. Dijo, no. Entonces, mira cuántas cosas importantes pueden quedar en la mente de un adolescente solamente con un pequeño diálogo donde tú siembras valores verdaderos y la gratitud de hecho lo es porque te hace más humilde. Por eso hablaba hace un rato de lo importante que es en otro podcast, del sistema de creencias que se basan más allá de cualquier ideología o lo que sea, porque se convierten en tu meta trascendente, verdaderamente, y es tan importante porque estructura a un adolescente. Definitivamente así es. Yo te agradezco mucho, Eddie, lo que nos has traído, todo tu conocimiento, y terminamos por hoy este podcast. Muchas gracias por tu intervención y nos vemos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.